Bienvenidos a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de esta iglesia ubicada en la provincia de San Juan, en Argentina. Y en este caso, el título de la reflexión del día de la fecha es una pregunta. Y la pregunta es: ¿la guerra o la paz? Y vamos a pasar a la lectura bíblica en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, para leer el versículo 1 y el versículo 8. Y dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Cuando hablamos de tiempo en la Biblia, en la palabra de Dios, tenemos que hablar de dos términos. Del término griego kairos, que significa que es un concepto de la filosofía griega que representa un lapso indeterminado en que algo importante sucede. Su significado literal es momento adecuado u oportuno. Y en la teología cristiana se lo asocia con el tiempo de Dios. Y la principal diferencia con el término griego cronos es que mientras kairos es de naturaleza cualitativa, cronos es cuantitativo. El término cronos habla del tiempo lineal que nosotros conocemos, como son los días, las horas, los minutos, los segundos, cómo eso va avanzando. Pero el tiempo de Dios está diferenciándose de nuestro tiempo lineal, ya que Dios es un ser superior que no está sujeto al tiempo lineal, ya que Él es el creador de este tipo de tiempo. Él tiene un tiempo diferente, Él tiene un tiempo oportuno, en el cual Él decide que las cosas sucedan, que las cosas se produzcan. Y ese tipo de tiempo, como expresaba anteriormente, es indeterminado. Pero en ese tiempo indeterminado, que no sabemos cuánto dura, en el tiempo lineal que nosotros comúnmente manejamos, es en ese tiempo en el que sucede algo importante que también Dios ha determinado. Y estamos en un tiempo de guerra. Y este tiempo es un tiempo determinado por Dios. Mateo 24, 6 al 7, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra, y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Esto es lo que Jesús predijo en el Evangelio según San Mateo, ante una pregunta de los discípulos que estaban inquietos por saber cuál sería el tiempo del regreso del Señor, de la venida del Señor, y también el tiempo del fin del mundo. Y en esta oportunidad, Dios, a través del Señor Jesucristo, no le habló a sus discípulos teniendo en cuenta el tiempo lineal, sino que habló del tiempo de Dios, que llegaría el momento donde se oirían de guerras y de amenazas de guerras. Se levantaría pueblo contra pueblo, nación contra nación y reino contra reino también. Este es el tiempo de Dios, el tiempo determinado por Dios, el que estamos viviendo.
No sabemos cuándo terminarán estos sucesos que están ocurriendo, pero sabemos que este es el tiempo que Dios ha permitido, que Dios ha determinado para que sucedan todas estas cosas que estamos viendo. Pero como Jesús lo refleja allá, dice que son cosas que deben suceder, pero que el fin no vendría inmediatamente. Entonces, allí vemos el cumplimiento de esta profecía del Señor en nuestro tiempo actual, con lo que estamos viviendo. Vivimos en un ámbito de guerra cuando observamos a Rusia y a Ucrania y todo lo que está sucediendo, pero también vemos amenazas de guerras. El líder ruso amenaza en que esto se convertirá en algo peor, en una guerra nuclear, si se involucran otras naciones. Vemos una guerra económica también con sanciones impuestas por las potencias mundiales a Rusia. Vemos guerra cibernética también a través de la tecnología. Vivimos en ese ambiente de guerras y de amenazas de guerra. Pero ¿dónde nace esto? ¿Dónde nacen las guerras? Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Nacen las guerras en nuestro interior. Nacen las guerras en nuestra carne, en nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros. Nace a partir de un corazón que se ha rendido a la envidia, de un corazón celoso, de corazones que codician el poder, de corazones deseosos de controlar, de sentirse superiores a los demás, de deseos interiores y profundos que nacen en todo ser humano y que llevan al ser humano a combatir, a luchar y hasta matar, como lo que estamos viendo. Entonces podemos deducir que la guerra comienza en el interior de cada ser humano, cuando el ser humano da rienda suelta a sus pasiones. Porque en el interior del ser humano hay una guerra, en el interior del creyente, del que ha creído en Jesús, hay un estado de guerra permanente. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 17 dice lo siguiente: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Hay una guerra en nuestro interior. En todo ser humano que le ha dado la espalda a Dios, hay una guerra, pero una guerra en la cual se da rienda suelta a las pasiones y que se exterioriza en lo que vemos hoy en día, en las diferentes guerras, asesinatos y muertes que vemos. Y en la vida del creyente, en su interior, hay una guerra también. Hay una guerra donde participan las pasiones, pero también está el Espíritu Santo de Dios.
Y el Espíritu Santo lucha contra las pasiones del ser humano, lucha contra las pasiones del creyente. Hay una guerra interior porque surgen deseos malos, pero el Espíritu Santo trae dominio propio a nuestras vidas y nos ayuda a luchar contra esos deseos malos. Pero el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo puede darnos dominio propio, pero no nos obliga. Nosotros somos los que decidimos quién gana la batalla, quién gana la guerra, quién predomina en el campo de batalla. Y en repetidas oportunidades vemos cómo nosotros, siendo creyentes, le damos la victoria, podemos decir, le damos el hecho de predominar en esta guerra a los deseos y pasiones de nuestra carne. Y Gálatas 5:20 nos dice en la Nueva Traducción Viviente, en cuanto a las pasiones que combaten en nuestro interior, que una de esas pasiones es la hostilidad. Una de las obras de la carne es la hostilidad. Entonces vemos que la guerra, todo lo que vemos exteriormente, observamos en los medios de comunicación y que no nos explicamos cómo ocurre, nace en el interior de cada persona, en la cual hay hostilidad, en la cual hay un deseo contencioso de contender, de pelear. Hay celos, hay ambiciones egoístas, hay discordias en nuestro interior. Hay un estado de guerra permanente en nosotros. Hebreos 12, 3 al 4 nos confirma esto en la Nueva Traducción Viviente, refiriéndose a Jesús. Dice: piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Jesucristo sufrió la hostilidad de los pecadores. Jesucristo estuvo en guerra contra los pecadores, porque los pecadores se oponían a Jesús. Los que rechazaban a Dios se oponían a Jesús y lo crucificaron. Y el Señor nos habla que debemos meditar en esa hostilidad que Él sufrió, en esa guerra que Él vivió, para que tengamos presente que nosotros también tenemos una guerra en nuestro interior con el pecado y que esto no se acaba, la lucha con el pecado no se acaba hasta que llegue la muerte a nosotros. Entonces debemos considerar esto para no desmayar en esa lucha con el pecado, porque no se termina. Ya los niños empiezan a luchar con el pecado cuando tienen conciencia de lo bueno y de lo malo, y se extiende en las diferentes edades hasta llegar a la edad que tienen los adultos mayores, los cuales siguen luchando con el pecado. Y cuando hablamos de guerra, tenemos que hablar de diferentes enemigos que tenemos. Uno de esos enemigos es el pecado, que hemos descrito en los versículos anteriores. El pecado, la carne, podemos llamarle, nuestras pasiones, todo tiene que ver con la vida de pecado. Ese es un enemigo que tenemos y que vamos a combatir con él hasta el día de nuestra muerte. Pero también tenemos un segundo enemigo. Efesios 6 al 12, versículo 6, capítulo 6, versículo 12 dice:
en la Nueva Traducción Viviente. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Tenemos una lucha contra Satanás y sus demonios. Habla de gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Detrás de las autoridades, de los mandatarios de todo el mundo, detrás de la mayoría de ellos hay gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Hay demonios allí que se oponen a Dios y que impulsan a los mandatarios, impulsan a los seres humanos a la hostilidad, impulsan a los seres humanos a la guerra. Y este enemigo con el cual luchamos, también lo tenemos presente todos los días. Debemos luchar con él hasta el día de nuestra muerte. Es el diablo, el enemigo número uno de Dios, pero el enemigo también del ser humano, y que busca alejar al ser humano de Dios mismo. Ese es un segundo enemigo que nombramos. Y un tercer enemigo lo encontramos en Juan 16:33, en la Nueva Traducción Viviente dice: les he dicho todo lo anterior, para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Tenemos un tercer enemigo, que es el mundo, su sistema, sus costumbres. Siempre nos preguntamos por qué venimos a este mundo a sufrir. ¿Por qué venimos a este mundo y nos enfermamos? ¿Por qué sufrimos el rechazo del mundo? ¿Por qué vivimos tristezas en el mundo? Porque el mundo también, con su sistema, con su forma de conducirse, con sus costumbres, se opone a Dios. Porque muchas de las enfermedades que acontecen en el mundo son provocadas por el mismo ser humano, por sus actos pecaminosos. Y nosotros que vivimos en este mundo, muchas veces involuntariamente sufrimos las consecuencias de los actos pecaminosos de otros. Sufrimos, vivimos tristezas por causa de otros también. Tristezas que pueden llevar a muchos a quitarse la vida, a vivir una vida totalmente desgraciada. Y eso es lo peor, porque el mundo se opone a Dios. También el mundo se opone al creyente. Juan 15, 18 y 19, en la Nueva Traducción Viviente dice: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Todo aquel que se decide a creer en Jesús, de alguna u otra manera, es rechazado, es odiado por el mundo. El verdadero creyente llega a experimentar eso. Tal vez no lo experimenta de toda la gente, pero siempre hay gente o grupo de personas que odian al creyente, porque odian a Dios, porque no quieren tener nada que ver con Dios, con sus enseñanzas. Y es un enemigo del ser humano. 3 enemigos encontramos que hemos visto en este momento, como es la carne, y utilizando como sinónimos de carne, pasiones, pecado,
un segundo enemigo como es Satanás y los demonios, y un tercer enemigo como es el mundo. Estamos en guerra permanente con esos tres enemigos. Estamos siempre en el frente de batalla contra cada uno de ellos. Batalla que terminará, finalizará en el tiempo de Dios, el día de nuestra muerte, el día que Dios haya determinado que nuestra vida se termine en esta tierra. Y tal vez te preguntarás, ¿cómo podemos vencer sobre todas estas cosas? Quiero decirte que hay alguien que ya ha vencido, que ya nos ha dado la victoria. Romanos 8:31 en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Dios, por medio de Jesucristo, ha vencido al pecado, ha vencido también a Satanás, ha vencido también al mundo. Él nos da la victoria, pero para eso Él tiene que estar de nuestro lado y nosotros debemos estar del lado de Dios, porque Él es el comandante que nos da la victoria. Él es el que batalla, Él es el que pelea por nosotros, como peleó por Israel cuando Israel iba por el desierto y tenía que atravesar el Mar Rojo. Y vinieron las indicaciones de Dios para Moisés, diciéndole a Moisés que extendiera su vara y que abriera el mar, que no tuviera miedo, porque la batalla era de Dios y Dios iba a pelear por el pueblo de Israel. Pero Israel debía estar del lado de Dios. ¿De qué lado estás tú en este momento? ¿Estás del lado de Dios o estás del lado del mundo, de Satanás, del pecado? Y por más que con tus propias fuerzas quieres ganar esa batalla, esa guerra, no puedes. Solamente tienes la victoria si estás del lado del vencedor. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15 ratifica esta victoria. En la Nueva Traducción Viviente dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Él peleó como Dios, pero también como uno de nosotros. Se hizo de carne y sangre y venció sobre el pecado, venció sobre el mundo, venció también sobre Satanás y le quitó el poder de la muerte. Y Él es el único que nos da la victoria sobre estos enemigos. Él es el único que nos puede dar la victoria en esta guerra que estamos librando. Como creyentes tenemos una guerra a librar en nuestro interior todos los días, como compartíamos. Tenemos una guerra también contra un enemigo invisible como es Satanás. Y tenemos una guerra contra un sistema, sus costumbres, como es el mundo. El mundo que trae tristeza, que trae aflicción, pruebas muchas veces, aunque nosotros no seamos responsables directos de esto, nos afecta. Pero solamente Jesús nos da victoria en todas esas áreas. El Señor Jesús, como citaba en San Juan 16:33, Él habló y dijo:
que estas cosas habían sido escritas para que nosotros tuviésemos paz. Y nos dijo, en el mundo tendrán dificultades, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Quieres tener paz en medio de la guerra? ¿Quieres tener la victoria en medio de esta guerra que libramos? Tal vez tú nunca antes te has puesto del lado de Dios. Nunca antes has decidido creer en Dios y seguirle. Pero esta es la oportunidad. Este es el tiempo oportuno de Dios para que tú seas salvo. Es el tiempo adecuado. La Biblia dice, el tiempo aceptable de salvación es hoy. Por eso, en este momento quiero invitarte a ti, que nunca antes has aceptado a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, y que vas perdiendo esta guerra contra el pecado, contra Satanás y contra el mundo. Te invito a que puedas orar conmigo para que estés del lado correcto, del lado del vencedor, y para que el Señor comience a darte la victoria en esta guerra que tú libras. Te invito a orar conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, en este momento reconozco que estoy viviendo una guerra con el pecado, contra Satanás y contra el mundo. Reconozco, Señor, que he estado siendo derrotado en esa guerra. Pero hoy, Señor, quiero ponerme de tu lado. Quiero ponerme del lado de la única persona que me puede dar la victoria. Por eso, te pido perdón de mis pecados, Señor. Me arrepiento, Señor, de los mismos. Y te recibo en mi vida como mi Salvador y mi Señor personal. Y desde ahora en más, libraré esta batalla, pero contigo, Señor, con el que me da la victoria, con el que venció en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor nos habló en este tiempo y nos dijo, oiréis de guerras y de amenazas de guerras, pero no caigan en pánico. No debemos caer en el pánico, debemos confiar en el Señor, porque el Señor Jesucristo viene pronto a buscarnos. Él está a la puerta. Él regresa por los creyentes, regresa por su iglesia para librarnos de la ira venidera. Todo en este mundo va a seguir empeorando, van a venir cosas peores, pero con Cristo tenemos la victoria. Por eso sigamos batallando, dándole el control de la batalla al Señor Jesús. Estoy muy agradecido de que hayas podido compartir esta reflexión conmigo. Espero que haya sido de mucha edificación y te invito a que visites nuestro canal de YouTube, si escuches reflexiones anteriores que hemos tenido, y también te invito a que puedas visitar la página de Facebook de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, hacer clic en el botón de WhatsApp de la página y si quieres dejarnos tus datos allí, tus inquietudes, a la brevedad podremos responder. También podremos responder a tus inquietudes, brindarte asesoramiento espiritual. Si tú has orado conmigo en esta noche, me gustaría también poder tomar
contacto contigo, nos gustaría tomar contacto contigo. Así que el Señor te bendiga y esperamos tener contacto contigo. Hasta una próxima oportunidad. Les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor. Y nos encontraremos a través de este medio en una próxima reflexión, si Cristo no ha venido antes. Que el Señor te bendiga.